Usted no es cristiana. Usted es una mentirosa. La polémica atención. Cristianos critican a Luisa González por irrespetar sus prácticas religiosas. Consideran que la candidata presidencial de la extrema izquierda se aprovecha de su fe para obtener votos. Han arremetido contra Luisa. Y declaramos como la presidenta de esta nación. Declare y decrete. La historia completa te la presentamos en esta nota. Antes de continuar con la información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a seguirnos en nuestras distintas redes sociales. Deja un like y comenta en este video. Compártelo si deseas más contenido como este. Por este video, Luisa González es fuertemente cuestionada. Este mensaje y estas preguntas van dirigidas a la candidata a la presidencia de la República, Luisa González. Estoy muy sorprendido lo que usted está haciendo, Luisa González. Como primera recomendación le digo, usted no puede jugar con Dios. Peor aún con el pueblo de Dios, que somos los cristianos. Como ministro de Dios, le exhorto con la palabra. Y le voy a leer estos versículos bíblicos en vista que hay cristianos que le están abriendo las puertas a usted. En una congregación vi que usted incluso se sube al altar, al púlpito de Dios, para dar un mensaje político. Exhorto al pastor de esa congregación y a todos los hermanos que aplaudían lo que usted decía. Y le voy a demostrar a todo el pueblo ecuatoriano que usted no es cristiana. Usted no es cristiana. Usted es una mentirosa, una falsa cristiana. Y lo voy a demostrar con la palabra. Gloria a Dios, aleluya. La palabra será leída en el nombre del Padre, el Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. El libro de Mateo, capítulo 7, verso 21, tiene por prefacio la palabra: nunca os conocí. Dice así, verso 21, libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21, dice así la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Líderes religiosos ecuatorianos han advertido que la candidata presidencial de la extrema izquierda, aliada del polémico Rafael Correa, está utilizando la fe de los creyentes para obtener apoyo de cara a la segunda vuelta de las elecciones en Ecuador. Digo esto, señora candidata Luisa González, porque yo sí quisiera, como cristiano, que me llama mucho la atención que usted dice que es cristiana, lo cual en el espíritu sé que es mentira, sé que es falso. Y le voy a decir a todos los ecuatorianos por qué usted está interesada en meterse en el grupo de los cristianos. El Señor va a tomar en cuenta a esos pastores, a esos cristianos que están haciendo política en el púlpito de mi Padre, que están metiendo impíos, mundanos, toman el micrófono y hablan en nombre de Dios Todopoderoso. Que el Señor reprenda al diablo y a Satanás. Le voy a demostrar bíblicamente, le acabo de demostrar bíblicamente que usted no es cristiana. Por su fruto os conoceréis. Dígame usted qué fruto usted tiene como cristiana, en qué congregación se congrega. Dígame cuándo usted ha predicado la palabra, el evangelio, qué fruto tiene usted, cuál es su fe. No le mienta al Ecuador y no le mienta a los cristianos. Usted está jugando con el fuego de Dios Todopoderoso. Va a esperar que Dios se levante en ira en contra de usted y su generación. Esto dijo el pastor Yamir Layana sobre la visita de Luisa González a una iglesia cristiana. Usted sale hablando mucho en las redes sociales y todo lo que usted habla es mentira. La Biblia también dice que todo mentiroso no es hijo de Dios, es hijo de Satanás. Véalo, yo le estoy hablando de la Biblia. Todavía no le estoy dando mi opinión. Bíblicamente le estoy demostrando que usted no es cristiana. Usted sale a bailar en espacios públicos con sus pantalones apretados. Usted se tatúa, pues sus tatuajes son actuales, no son del pasado, son actuales. Usted se hace tatuaje en el cuerpo, lo cual es un pecado. Y usted dice ser cristiana. ¿Cuáles son sus frutos?
Al contrario, usted está haciendo quedar mal a unas de las creencias más grandes del planeta Tierra, porque los cristianos evangélicos somos millones y millones y millones de todo el planeta Tierra. Y para quienes tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón, tenemos dones espirituales. Nosotros sabemos cuando alguien nos miente, cuando alguien viene a nombre de Dios, viene vestido de oveja, pero son lobos rapaces. El ministro religioso explicó por qué este acto fue un error por parte de Luisa González. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El líder espiritual detalló el engaño detrás de la estrategia de Luisa González y la calificó de deshonesta. Por sus frutos os conoceréis. Si usted a mí me dice quién le financia su campaña política, que yo sé que es de la corrupción, usted no puede ser llamada cristiana, no tiene frutos buenos. Es más, le digo por segunda vez en este video, ya se lo dije en otros videos anteriores, no juegue con Dios porque Dios lo va a tomar en cuenta. Le digo algo, todos los socialistas a nivel del planeta Tierra, de Latinoamérica, voy a hablar de aquí de Latinoamérica nada más, pero esto es a nivel mundial. Todos ustedes falsos cristianos se esconden en la palabra de Dios y utilizan al pueblo de Dios, a los cristianos, para hacer política. Usted está haciendo cálculos electorales, señora Luisa González. Lo mismo hizo Nicolás Maduro, lo mismo hizo Fidel Castro en Cuba, lo mismo hizo Hugo Chávez en Venezuela. Nicolás Maduro todo el tiempo lo hace. Como la Iglesia Católica se peleó con el chavismo, con Hugo Chávez y con Nicolás Maduro, recurrieron a los cristianos que representan el 20% de todas las personas de la población, representan el 20% en Venezuela, los cristianos, y por eso buscaron allí. Layana cuestionó los discursos de Luisa González en redes sociales. Nicolás Maduro llamó a todos los pastores, a la pastoral, a orar en el Palacio de Miraflores para una campaña política y les ofreció muchas cosas a los pastores. Una de esas cosas que ofreció fue una universidad teológica en Venezuela que hasta el día de hoy lo cumple. Le ofreció muchas cosas darle al pueblo cristiano y por eso algunos cristianos lo apoyaron, que después se arrepintieron, le pidieron perdón a Venezuela y le pidieron perdón a Dios. Dios es grande misericordia, ojalá lo haya perdonado. Pero yo quiero evitar un desastre espiritual aquí en Ecuador. No se meta con los cristianos no, señora Luisa González. Y le voy a decir algo, Nicolás Maduro, después que le hicieron leer una hoja, porque él no la escribió, él hizo una oración que no nació de su corazón, nació del corazón de un pastor, porque un pastor se la escribió y él lo que hizo fue leerla. Él pidió perdón, entre comillas, porque no fue él, sino la hoja que le escribieron, la copia que le pasaron. Y él decía en la lectura de esta hoja que perdóname, Señor, perdona a Venezuela por todos los actos de corrupción, perdona a Venezuela por los actos de idolatría, perdona a Venezuela por todos nuestros pecados, que incluso algunos pastores lo rodearon, se arrodillaron y supuestamente él le pidió perdón a Dios, lo cual es falso, porque al otro día él estaba venerando y abrazándose con brujos y hechiceros de Venezuela. En Venezuela es fuerte la hechicería. Además, el pastor arremetió con mayor contundencia y criticó los actos de corrupción en los que, según él, está involucrada Luisa González. Es que todos sabemos que el correísmo es sinónimo de corrupción, afirmó. Layana incluso comparó a González con el dictador Nicolás Maduro. Así están las cosas, pueblo ecuatoriano. Tienen ante ustedes a una candidata que no siente ni la más mínima vergüenza de hacerse pasar por cristiana para ganar votos. Es una farsante, según lo expone este pastor. Los ecuatorianos tienen dos caminos. Una izquierda que, según sus críticos, trae decadencia y corrupción, o una derecha que promete estabilidad y progreso con Daniel Noboa. La decisión está en sus manos en esta segunda vuelta electoral. Nos vemos en un próximo video.